Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Daisy. Hoy te traigo un proyecto muy especial. Te voy a mostrar a cómo crear hermosas invitaciones para bodas y tarjetas navideñas utilizando termoplástico u hojas PET film y la técnica de sublimación. Y las podremos cortar con guillotina o con una máquina Cricut. Te voy a enseñar ambas técnicas. Estas tarjetas son impermeables, lo que las hacen perfectas para cualquier ocasión, ya que resistirán la humedad y conservarán su diseño por más tiempo. Perfectas para crear invitaciones o tarjetas con fotografías. Voy a comenzar con el tutorial, pero antes quiero agradecer tu visita y por suscribirte a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y para este proyecto vamos a necesitar una impresora con tinta de sublimación, papel para sublimación, hojas termoplásticas o PET film. Estas que estoy utilizando son de la marca Asob. Una prensa térmica, hojas de teflón o hojas de papel de empaque blanco, cinta adhesiva a prueba de calor, tijeras o guillotina, o si tienes una máquina Cricut, puedes utilizarla. También te voy a mostrar a cómo cortarlas con máquina Cricut. Y para elaborar el diseño de estas tarjetas impermeables vamos a utilizar la plataforma en línea Canva. Ellos tienen una infinidad de plantillas muy hermosas para elaborar tarjetas de toda índole, ya sea para boda, Navidad, cumpleaños, etc. Acá tengo unas de Navidad ya elaboradas, listas para imprimirlas. Y estas plantillas con estos diseños las he encontrado acá en Canvas. En un momento te voy a mostrar. Lo único que tienes que hacer es ingresar las fotografías en caso que desees utilizar fotografías para hacerlas más personalizadas. Esas son de Navidad y acá tengo unas para invitación de boda o tarjetas para reservar la fecha de la boda. Estas acá las tengo en inglés, pero también las podemos elaborar en español. Ahora voy a comenzar a mostrarte a cómo elaborar esas tarjetas utilizando Canvas. Te vienes a la página principal de Canvas. Luego presionas acá donde dice plantillas o templates. Luego acá escribes el nombre de la tarjeta que deseas elaborar. Yo voy a elaborar ahorita una de reservar la fecha. Y acá nos van a aparecer todas las plantillas para elaborar tarjetas de boda o para reservar la fecha de la boda o invitación para boda. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la plantilla deseada. Si no deseas utilizar foto, podrías escoger una así como esta. Simplemente presionas acá donde dice personalizar. Canva tiene muchas plantillas gratis que puedes utilizar, pero si pagas la membresía vas a tener acceso a todas estas plantillas. Por ejemplo, acá tenemos esta. Esta es una tarjeta sin fotografías. Simplemente la personalizas, le cambias el nombre y la fecha. Y esta se puede decir que ya está lista para imprimirla. Ahora, si deseas utilizar una foto, te vienes acá donde dice diseños y buscas una que tenga foto. Por ejemplo, esta está muy bonita. La presionas y acá te pregunta si la deseas reemplazar o agregar una nueva página. Yo la voy a reemplazar. Le cambiamos los datos, los nombres, la fecha y luego le vamos a cambiar la fotografía. Si tú tienes una fotografía en tu computadora, te vienes a donde dice subir archivo, seleccionas la fotografía y la abres. Luego te va a aparecer acá en la galería de imágenes. La presionas y luego ya te va a aparecer en el canvas. Esta la voy a rotar porque está en vertical y la necesito en horizontal. Ahora la selecciono y la colocamos encima de la fotografía que ya está. Luego la presionamos 2 veces y la centramos.
Esta tarjeta va a quedar muy bonita. Me encanta el detalle de las flores. Ahora acá le podemos cambiar a español si lo deseamos o lo podríamos dejar así. Y ya la tenemos lista. Y de esta misma forma podríamos elaborar tarjetas para Navidad muy hermosas. Escribamos acá tarjetas de Navidad. Y acá nos van a salir las plantillas para elaborar hermosas tarjetas de Navidad. Podremos elaborar sin o con fotografía. Voy a seleccionar esta, me encanta. Personalizar. Y acá le cambias la fotografía y la información, tal y como hicimos con las tarjetas para boda. Y listo. Ahora te voy a mostrar a cómo imprimirlas. Ahora presiona donde dice compartir o share, descargar y la vas a descargar en PNG. Y luego vas a presionar acá donde dice descargar. Y luego se te va a ir a tu computadora. Ahora, ya que la hayas descargado, después de esto, hay dos formas en cómo puedes imprimir estas imágenes desde tu casa. Una es imprimiéndolas directamente desde Canvas y la otra es imprimiéndolas desde el programa de Cricut Design Space. Te voy a mostrar dos. Te voy a mostrar cómo imprimirlas desde Canvas para que las puedas cortar con una guillotina o con tijeras si no tienes la máquina Cricut, y te voy a mostrar a cómo cortarlas también con Cricut. Te vienes a la página principal de Canva, luego acá vas a presionar donde dice tamaño al gusto. Vamos a cambiarlo de píxeles a pulgadas y luego vamos a escribir 11 por 8.5 pulgadas. Crear diseño. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Bueno, de esta forma podemos imprimir dos en una página tamaño carta. Luego te vienes a subir archivo. Ingresas la tarjeta que acabas de descargar, luego te va a aparecer acá en la galería. Luego te vienes a elementos, insertas un cuadrado y ese cuadrado le vamos a cambiar el tamaño a que mida 5 por 7 pulgadas. Ese va a ser el tamaño de las tarjetas que yo voy a imprimir. Pero tú podrías ingresar tus propias medidas. 5 por 7 y ahí está. Ahora nos vamos a subir otra vez y vamos a presionar la tarjeta y la vamos a colocar adentro de ese rectángulo. A ese rectángulo le voy a cambiar color. Le voy a poner color gris. Ahí está. Ahora, también podríamos hacerlo color blanco. Pero si lo hacemos color blanco, tendríamos que ponerle un borde súper delgado. Y también le cambiaríamos el color a un color súper suave para que no nos cueste cortarlo con guillotina. Ahora le podemos cambiar el fondo a color blanco. A mí me gusta cómo se ve en color blanco, así que así lo voy a dejar. Ahora voy a seleccionar todas esas capas, botón derecho y duplicar. Y vamos a colocar el otro al otro extremo. Y ahí lo tenemos ya para imprimir dos en una hoja tamaño carta. Ahora lo vamos a imprimir. Presionamos acá donde dice compartir, descargar, descargar en PNG y presionas acá descargar. Luego ya lo vas a tener en el folder de descarga de tu computadora. Abres el folder de descargas de tu computadora y abres el archivo que acabas de descargar. Lo puedes abrir en el programa que tú desees. Imprimir. Seleccionamos el impresor de sublimación, nos vamos hacia abajo, luego más opciones. Seleccionemos en donde vamos a colocar el papel para sublimación. Yo lo voy a poner en el cassette. Luego asegurémonos que esté tamaño carta. Horizontal, en tipo de papel, papel de presentación premium en mate, calidad alta.
visualizar impresión, más opciones, y acá es muy importante ponerlo en modo espejo, ok, e imprimir. Y así es como se va a ver la impresión. Si todo está bien y si está en modo espejo, seleccionamos imprimir y nos vamos a la impresora. Para imprimir mis diseños para sublimación estoy utilizando mi impresor Epson EcoTank ET15000 que he convertido a impresor para sublimación. Ahora te voy a mostrar a cómo imprimirlas desde el programa de Cricut Design Space. Y esto para poder cortarlas con la máquina Cricut. Acá tengo ya unas en el canvas de Cricut, pero te voy a mostrar a cómo insertarlas. Te vienes a subir imagen, buscar, abres el folder de descargas a donde descargaste tus imágenes, pero no vamos a utilizar la que tiene 2 tarjetas. Vamos a utilizar las que son individuales, las que descargamos al principio del tutorial. Las seleccionamos, abrimos, continuar, aplicar y continuar. Vamos a seleccionar la que dice gráfico plano o flat graphic y continuar y subir. Ya la vamos a tener en el canvas de Cricut Design Space. Acá lo que vamos a hacer es cambiarle el tamaño. Cerramos el candado y ponemos las medidas que necesitamos. A esta la voy a imprimir de 4.5 de ancho. Ahora estas tarjetas podríamos imprimir 2 en cada hoja tamaño carta. Voy a escoger 2 de estas para imprimirla. Voy a esconder esta y esta otra. Acá tenemos estas 2. Las que imprimimos anteriormente miden 5 por 7 pulgadas. Pero si le cambiamos el tamaño de estas a 5 por 7 pulgadas, no vamos a poder imprimir 2 en una sola hoja. 4.5 por 6.3. Ahora las vamos a colocar un poco pegaditas. Luego las seleccionamos y le vamos a presionar acá donde dice adjuntar o attach. Luego nos vamos a Make It. Y como ves nos va a imprimir 2 en una hoja tamaño carta. Continuar. Enviar a impresora. Siguiente. Seleccionemos el impresor para sublimación. Escribamos las copias que necesitamos imprimir. Luego le vamos a quitar el bleed y vamos a seleccionar usar sistema de diálogo. Imprimir. Y acá está el cuadrito para la impresión. Asegurémonos de seleccionar el impresor. Luego preferencias. Voy a colocar el papel en el cassette. Va a ser tamaño carta. En vertical. En tipo de papel, papel de presentación premium en mate, calidad alta, visualizar impresión, más opciones y acá es muy importante seleccionar modo espejo, tal y como hicimos con el anterior, ok, e imprimir. Así es como lo va a imprimir y nos vamos a la máquina a imprimirlo. Si te gustaría aprender a convertir una impresora Epson EcoTank a impresor para sublimación, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces. Ahora que ya creamos las 2 impresiones, vamos a proceder al sublimado en las hojas termoplásticas o PET Film. Estas hojas son de la marca ASAB. Abajo en la descripción de este video te las voy a enlazar. Vamos a colocar la impresión de sublimación tocando el área brillosa de la hoja termoplástica o PET Film y la vamos a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Tratemos de alinearla muy bien, sobre todo si la vamos a cortar utilizando la máquina Cricut. Luego vamos a transferir el diseño utilizando una prensa térmica. Yo voy a estar utilizando mi prensa térmica manual de la marca PYD Life.
Me gusta esta prensa porque yo puedo regular la presión manualmente dependiendo al producto que voy a prensar. Y lo voy a prensar a 350 grados Fahrenheit por 160 segundos. Y al prensar, a mí me gusta colocar una hoja de papel de empaque blanco abajo y otra arriba del artículo. También podrías utilizar hojas de teflón si tienes. Ya que hemos prensado, inmediatamente vamos a colocar un artículo plano y que sea pesado. Esto para que no se deforme el papel termoplástico, ya que le hemos puesto mucho calor. Yo lo dejo ahí como unos 2 minutos aproximadamente. Luego, ya que haya enfriado, le quito el papel de sublimación y como puedes ver, la hoja termoplástica absorbió casi todo el color. Mira, la hoja de sublimación quedó bien pálida. Quedan muy bonitas estas impresiones en estas hojas termoplásticas. Quedan muy brillosas. Esta es la impresión que creamos desde Canvas, por lo que la vamos a cortar utilizando una guillotina. Y eso es lo bueno de crearle las líneas de corte en Canvas. Y me encanta cómo quedan las impresiones en este papel termoplástico o hojas termoplásticas, ya que quedan muy brillosos. Y si elaboramos invitaciones con fotografías, estas van a durar mucho tiempo. Hermosas y se ven muy profesionales. Ahora voy a pasar a mostrarte a cómo cortar las tarjetas utilizando la máquina Cricut. Acá tenemos la impresión que creamos desde el programa de Cricut Design Space. Y nos vamos de regreso al programa para seleccionar el material en el que lo vamos a cortar. El material termoplástico no está acá en la lista de materiales de Cricut Design Space, pero vamos a escoger uno similar. Nos vamos a buscar todos los materiales. Yo ya hice varias pruebas y con el que me funcionó mucho mejor fue el póster metálico. Lo seleccionamos, hecho. Luego acá en presión le vamos a poner más presión. Y no tienes que cambiar la navaja. La navaja de punta fina funciona. Y ahora nos vamos a la máquina a cortarlo. Para cortar estas tarjetas puedes utilizar cualquier modelo de máquina Cricut. Yo estoy utilizando mi máquina Cricut Maker. Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados en este tutorial. E hizo un buen corte. Lo que me gusta de cortarlas con la máquina Cricut es que todas quedan exactamente iguales. Muy hermosas las tarjetas. Mira qué bonitas. Y eso es todo por hoy. Espero hayas disfrutado de este tutorial y que te sientas inspirado a crear tus propias tarjetas impermeables de Navidad o invitaciones de boda con termoplástico o PET film, sublimación y Cricut. Como pudieron ver, el proceso es sencillo y los resultados son increíbles, con un acabado profesional y duradero. Perfecto para cualquier ocasión especial. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal para más tutoriales como este. Me encantaría ver las tarjetas que creen, así que no duden en etiquetarme en redes sociales. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo proyecto creativo. ¡Hasta pronto!